tipo de heridas que tenían es lo que le va a dar nombre a este asesino, ¿no? Pero ya lo vamos a ver. Solo van a decir que es una mujer que fue asesinada de una manera muy cruel y después el forense, y ellos creen que en realidad es un mensaje para la policía. Ustedes no tienen ni idea de quién. Dice que no recuerda nada. Bienvenidos a Gente que Mata Gente, el podcast donde te contamos crímenes reales con un poco de humor, mucha indignación y algunas preguntas sobre nuestra humanidad. Hoy te voy a contar la historia de El Destripador de Yorkshire. ¿Otro destripador? Otro destripador. Yorkshire es una zona de Gran Bretaña, que su traducción es Condado de York. Uh-huh. Es como si fuera la comarca de claro. Señor de los Anillos. Sí, pero York, como Nueva York. Claro, pero es York. York. Tiene una población de 4 millones de personas. Algunos datos para hacernos una idea de este lugar. Hay varias ciudades importantes dentro de este condado y es el más extenso de Inglaterra. Este relato es a partir de la serie de Netflix del mismo nombre, El Destripador de Yorkshire, que cuenta de 4 episodios. 4 partes, diría él. 4 partes, diría el protagonista de esta historia. No se animaron a ponerle parte 1, parte 2. No se animaron. ¿Cómo se llaman los episodios? Esta historia comienza en 1975, cuando es encontrado el cuerpo sin vida de Wilma McCann, de 28 años. Esta era una madre soltera con 4 hijos, que vivía en una zona bastante precarizada, se había separado del padre de sus hijos el año anterior, cobraba un seguro social y trabajaba además para sostener el hogar. En la serie va a aparecer uno de los hijos de Wilma, que en ese momento tenía 5 años. Y es llamativo porque cuando él cuenta todo lo que sucede cuando encuentran a su madre, de alguna manera vos escuchás y ves a ese niño de 5 años. Nuevamente, ¿no? Cuando él relata, vos podés vislumbrar ese niño y lo que le pasaba en ese momento cuando descubre esta terrible verdad. Lo que el hijo de Wilma va a contar es que de repente la zona cercana a su casa se llena de policías, de gente que estaba mirando algo que había pasado, y que él estaba con sus hermanos dentro de su casa, querían salir, que la madre no estaba en la casa y tenían miedo de salir y que después la madre los rete. Entonces, como una picardía, ellos se escapan para ver qué sucedía, ven tumulto de gente y vuelven corriendo a la casa, tipo travesura de niños, de chicos. ¿Estaban solos? Estaban solos. En un momento la policía llega a la casa de ellos. Todo era como una película, como wow, mirá esto que está pasando. Que la policía les hace chocolate caliente y estaban como re contentos. Uy, mirá qué rico lo que nos trajeron. La policía nos trajo. La policía es buena. Hey. Es mejor que Papá Noel. Alguien de la policía le dice a los chicos que la mamá se había ido al cielo. Obviamente lo que podían decodificar cada uno con la edad que tenían, pero entendían esta idea de que no iban a volver a ver a su mamá. En ese momento son llevados a un orfanato y de la casa, tipo como que vivieran en un 2 ambientes, 5 personas, se va a una mansión inmensa y cuando ves llegar a esa mansión dicen, oh, ¿qué este lugar maravilloso al que me trajeron? Bueno, era un orfanato, no era que era una mansión donde iba a vivir. Y ya sabemos los orfanatos cómo son. Ya sabemos, en algún caso seguramente los trataremos. La policía le va a informar a la prensa de este caso con muy pocos datos. Solo van a decir que es una mujer que fue asesinada de una manera muy cruel y después el forense, en la entrevista que aparece en el documental varias veces, va a decir que fue golpeada en la cabeza y que fue herida con un arma punzante en el pecho y en el abdomen. El tipo de heridas que tenían es lo que le va a dar nombre a este asesino, ¿no? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Reportera del crimen agrega, en sus inicios, el término zona roja provenía de la práctica de colocar luces rojas como señal para indicar la presencia de establecimientos donde se ejercía la prostitución, especialmente en barrios portuarios. Con el tiempo, el término zona roja se extendió para referirse a cualquier área donde la prostitución y otros negocios relacionados con la industria del sexo están concentrados, aunque ya no se utilicen las luces para marcar el sitio. Como fue hallada cerca de una zona roja y existía esta idea de que por la crisis económica muchas mujeres, para hacer un dinero extra, se estaban prostituyendo para poder sostener sus hogares, la policía
cree que es un caso aislado donde esto estaba sucediendo y un cliente violento, básicamente para ellos es como, bueno, se le fue la mano. Claro, ¿no? Lo normal. Excesos, hemos escuchado esas cosas. O sea, era tan común que estas mujeres sufrieran violencia, lo vimos también en el caso anterior, que daban por hecho que esto pasara, digamos, y estaba naturalizado, a nadie le importaba. Incluso hay un periodista que aparece en el documental que va a decir que este era un típico caso de fish and chip murder. Me llamó mucho la atención esto. Muchas veces cuando nos dejamos llevar solo por el subtítulo y no escuchamos lo que están diciendo en la versión original, nos podemos perder estos detalles que están buenos. ¿Qué quería decir el fish and chip murder? Que salen los diarios hoy y mañana te envuelven la comida con eso. Es como la docena de... Claro, la media docena de huevos nuestra. Bueno, en una época, no ahora porque ya se supo que no es muy saludable hacer esto, muy salubre. ¿Verdad? ¿No hay más huevos envueltos en diario? No, sí, los huevos sí los tenemos envueltos en diarios. Pero el fish and chip es pescado y papas fritas. Y en una época, esta era una comida que sigue existiendo en Inglaterra, es muy común el fish and chip, están en todos lados y es algo económico que puede acceder cualquier persona. Entonces, en una época te envolvían ese menú clásico, barato, en hojas de diario y te lo daban, te lo vendían así. Entonces de ahí viene la idea del caso del fish and chip murder, que sería como esto de, bueno, sale hoy en los diarios, pero mañana te envuelven la comida y a nadie le importa. Claro. La policía intenta investigar, pero la verdad es que no tiene nada desde donde partir, no hay ningún tipo de evidencia en la escena del crimen. Y encima aclaran que esto es un crimen entre desconocidos y que es muy raro que esto pase. Entonces es más difícil de resolver. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, evidentemente ya desde esas épocas lo más común es que cuando hay una situación de homicidio, quien comete el crimen es conocido de la víctima, de alguna manera, familiar, vecino, pareja, amigo, ex, lo que fuere, ¿no? Pero es muy raro que esto pase entre desconocidos. Entonces, cuando esto pasa, medio como que se quedan ahí como, no sé por dónde empezar, porque no tiene nada que ver con la familia ni con la gente que conoce. Entonces, ¿a dónde voy a investigar? Investigo, claro. Exacto. En enero de 1976... encuentran otra mujer detrás de una panadería en Chapeltown. Es una zona cercana a la que habían encontrado a la primera víctima. Esta vez se trata de Emily Jackson, de 43 años, madre de 3 hijos. Según comenta la policía por sus investigaciones, estaban atravesando problemas económicos, el marido estaba por ser embargado, ella tenía una van, una camioneta que llaman van, y decían que la usaba para prostituirse y generar ese ingreso extra de dinero necesario por la crisis que estaban atravesando. Cuando identifican quién es esta persona, se dirigen a su casa y le abre la puerta el hijo de 17 años. La policía le dice lo que pasó y le pide que vaya a confirmar que es su mamá, o sea, que vaya a identificar el cuerpo. Al nene. Al chico de 17 años, que además en ese momento se entera que su mamá se prostituye, por lo que le dice la policía, y le advierte, mira, la tenés que ir a identificar, pero tiene 56 puñaladas, te aviso. Te aviso, para que no te sorprendas. Para que así, si ya te avisé, no te va a doler lo que vas a ver, ¿eh? Mirá que había marido para esperar, podían haber esperado y que vaya el marido, ¿no? ¿Para qué? Vuelve a aparecer el forense que mencionamos antes, que va a aparecer durante todo el documental, y dice que tenía heridas punzantes y además también 2 golpes en la nuca similares a los de Wilma, la primera víctima. Ahí la policía va a concluir: creemos que este hombre odia a las prostitutas. Creemos, esa es la investigación. Nos laburamos de esto y vamos a decir esto. Ok, fuente de los ravioles, ¿no? Somos especialistas. Fuente de los deseos. Creemos. Oh señor, que este hombre odia a las prostitutas. Listo, caso resuelto. No más preguntas. No más preguntas. En este segundo caso, el forense va a encontrar una marca de zapato en uno de los muslos de la víctima y va a mencionar el desprecio que había o que tenía, digamos, el atacante hacia la persona por hacer esto, ¿no? De pisarla de una manera que le deje marcada la huella del zapato. Por un lado decían, bueno, tenemos un dato, enseguida lo descartan porque si bien era un número talla 7 que no es tan común entre hombres, el zapato en sí se ve que era algo muy común, no había forma
fácil de identificar quién podía tenerlo. Claro, pero 7 es bastante chico. Pero 7 sabían que era chico para ser hombre, o sea, la media es pequeña. En esta parte el documental hace un pequeño repaso de la historia de Yorkshire. Dice que había sido el centro industrial de Inglaterra, donde se fabricaban trenes y sobre todo también una industria textil muy grande. Y que en los 70s decaen las industrias internas por la apertura a las importaciones. No sé si te suena. De algún lado me suena. Acá aclaramos que no estamos viendo ningún documental de historia. Lo están diciendo los mismos ingleses en el documental con el diario del lunes. Que envolvía el pescado. O sea, ellos saben que ya pasaron por estas estrategias económicas y saben que lleva a una crisis interna importante en cualquier país, con gran aumento del desempleo y sin posibilidad de reactivar las industrias afectadas a corto plazo. Y con destripadores. Hay gente que hace deportes, gente que viaja, gente que hace yoga y también hay gente que mata gente. En abril de 1977 encuentran a Irene Richardson, de 28 años. También había sido golpeada y mutilada antes de ser asesinada. Acá ya lo van a considerar asesino serial a esta persona, que todavía no saben quién es. ¿Por qué? Porque mató a 3 personas en al menos 2 eventos. Ya está, se lo ganó. Reportera del crimen agrega: el periodismo amarillista es un estilo informativo que se caracteriza por el sensacionalismo, la exageración y la falta de objetividad. Ancestro directo del clickbait y las fake news, es un tipo de periodismo que irrumpe con titulares llamativos o escandalosos, aunque por lo general estas noticias no cuenten con ninguna evidencia o una investigación previamente realizada. En este momento el periodismo amarillista va a crear la hipótesis de la reencarnación de Jack el Destripador. Bueno, pará. El legendario asesino victoriano de fines de 1800, que jamás se reveló su identidad o no con pruebas al 100%. Entonces comenzarán a llamar a este asesino como el Destripador de Yorkshire. Querían tener uno. O The Yorkshire Reaper. Yorkshire. El perfil es de un hombre de 25 a 35 años, común y corriente, con auto, porque invita a las mujeres a subirse al auto. Ese es el único dato que tenemos. ¿Sabían? Por ahora. Y pie pequeño. Y pie pequeño. Entonces la policía tiene la brillante idea de empezar a controlar todo auto donde viaje un hombre solo. Lo paran y le preguntan: ¿usted quién es? ¿Usted será el que estoy buscando? ¿Mató a alguien usted? ¿Usted mató a alguien estos últimos días? A ver, ¿el pie pequeño tiene? ¿Tiene pie pequeño? ¿Pie pequeño, auto grande? Sabemos qué más tiene. O qué más no tiene. En el mismo mes, es decir, abril del 77, encuentran a Patricia Atkinson, de 33 años, en su propio departamento. También era trabajadora sexual y además encuentran una marca de zapato igual a la de la escena de Emily Jackson. Entonces van hilando, ¿no?, que es la misma persona. Ahí está, pie pequeño. Esta marca de pie pequeño, encontrada en esta última escena del crimen, lo que va a dar cuenta es que se ve que estaba un poco sucia la casa, como la mía, la nuestra, básicamente, y habría tierra. Entonces habían quedado como marcadas las huellas de sus pasos. ¿Cuánta tierra también? Acá no nos quedan las huellas. Acá todavía para no quedan. Para la gente que nos escucha, no es que caminamos y quedan las huellas de tierra, no. Tanto no. Pero bueno, acá lo que se ve, la policía puede identificar que hizo ciertos pasos como hacia la puerta de salida, volvió al cuerpo y volvió a salir. Entonces ahí entienden que él mira a la víctima desde cierta distancia, vuelve a acomodar algo de cómo lo dejó y después se retira. ¡Wow! Mirá todo lo que deducen. Las primeras 3 mujeres estaban en una zona que se llama Leeds y Patricia, esta cuarta, en Bradford, a 16 kilómetros de Leeds. Esto lo busco como para que ustedes se hagan una idea, porque obviamente en el documental dan por hecho que sabemos dónde quedan todas las ciudades y las distancias. Las 3 primeras fueron encontradas al aire libre, en un predio o en la calle, y la cuarta dentro de su casa. Acá va a aparecer Krista Ackroyd, una periodista locutora que googleé y es muy importante en Inglaterra, que nos cuenta que ella quería ser reportera para cambiar el mundo, pero que cuando comenzó a trabajar se dio cuenta que los casos criminales les eran asignados a los hombres. Que las mujeres las mandaban a cubrir bodas
exposiciones de flores. O el precio en el mercado central. O el precio de la papa en el mercado central. Ella va a contar que la prensa en este momento había instalado la idea de que esto le estaba sucediendo a las trabajadoras sexuales, porque era un hombre que odiaba a las prostitutas. Entonces, si no eras ese tipo de mujer, estás a salvo. Estás a salvo. No pasa nada. No pasa nada. Todo cambia en junio del 77, es decir, 2 meses después del último asesinato, cuando encuentran sin vida a Jane McDonald, una adolescente de 16 años. Este sí fue un caso que se consideró una tragedia. La encontraron en un parque de juegos y había evidencia de que había sido arrastrada hasta donde se la encontró, y sucedió en Leeds, la misma ciudad de los primeros casos, y esta chica trabajaba en un supermercado y vivía con su familia. Era una adolescente. Nada que ver con el mundo de las trabajadoras sexuales. Exactamente. Entonces un periodista que está haciendo una crónica desde el lugar en ese momento dice esto: como volvía caminando sola por la noche en Chapeltown, que es cerca de la zona roja, claro yo, la policía cree que el destripador debe haberla confundido con una prostituta. Mira, se confundió. Se confundió. Pero acá me gustaría que nos detengamos un momento y mostremos un poquito este tipo de discurso, ¿no? Que de alguna manera termina culpando a la víctima de cómo actuó, o que algo que ella hizo, ¿no?, generó esto que pasó. Claro. Una mujer sola en la calle, en la noche, caminando, eso la mató, no alguien que mata gente. Por primera vez, la prensa nacional está interesada. Los medios la describen como la primera inocente asesinada. Claro, mira. La gente comienza a interesarse por el caso y a pedir que encuentren al asesino. Ahora sí, ahí no puede ser. Con las antorchas. Pasó un límite. ¿Cómo? Así no, te permitíamos a las trabajadoras, pero esas no, trabajadoras que no nos importan, no importa. Te pasaste. La policía publica una carta en los medios gráficos hablándole al asesino. Y les dice cosas como: ¿cómo te sentiste al enterarte que mataste a una chica inocente? De familia decente. Debes haber sentido remordimiento al limpiarte la sangre de la inocente Jane. La policía. Qué escribe, poético la policía, ¿no? Re novelero. Contrataron a un escritor. A un ghostwriter. No, ghostwriter. Writer. Rider. Querido asesino, te permitíamos andar en esta mañana gris, porque siempre gris, Inglaterra. Bueno, nada. Hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste, le dijeron. Pero, al igual que el que no había llegado hasta ahí, siguió. En julio del 77, es decir, un mes después, Maureen Long también es golpeada en la nuca, apuñalada 5 veces, pero sobrevive al ataque. Ahí está. Y acá la policía se pone contenta y dice: al fin alguien nos va a decir algo de esta persona que no tenemos ni idea quién es. Pero Maureen no puede identificar al agresor. Dice que no recuerda nada. El documental va a decir que los golpes pueden haber dañado su memoria. Eran golpes fuertes y contundentes los que recibían cada una de las víctimas. Pero yo también pensaba un poco en el trauma de lo que vivió esta mujer. Y que capaz te acordás pero está bloqueado, o capaz no querés decir nada por miedo. Y la realidad es que durante todo el documental y toda esta investigación siempre eran todos hombres, no vi nunca una mujer. Y además no vi psicólogos, no vi psiquiatras. Era policías rasos preguntándole a una mujer que había vivido esta situación de violencia si se acordaba de algo. Aparte de la misma policía que llevó al pibito de la casa, venía a reconocer a tu mamá. La misma policía. La misma policía. La misma policía que escribió una carta. La misma policía que escribió una carta y que tiene otra brillante idea. ¿Te acordás que paraban auto a auto? Auto a auto. Te encontraré a ti. Pie pequeño. Yo de sé mí no que estás ahí. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo con la letra del jingle. La estamos creando. La policía continúa tomando los datos de todas las patentes que pasan por la zona roja y comienzan a investigar uno a uno a esas personas. En un momento un policía comenta como: no dábamos abasto, tipo uno que dictaba las patentes y el otro las anotaba porque pasaban autos. No se puede. Y en la oficina
en la jefatura de policía, van a armar un sistema de tarjetas en carrusel. ¿Vieron esas tarjetas que son las de los médicos cuando íbamos hace muchos años? Las que son rectangulares, sí. Tienen una línea roja y después los rengloncitos. Sí. Bueno, esas tarjetas tipo ficha médica eran las que iban armando a mano con los datos de cada uno de los sospechosos y los iban poniendo en este carrusel. Primero era una cajita, después, o sea, se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. ¿Todos sospechosos? Todos sospechosos. Lo que hacían era cualquier persona, por ejemplo, pasó por la zona roja, ok, esta patente, ¿de quién es? De tal persona, ok, tal persona con esta patente pasó por la zona roja, guardo la tarjetita. Si después por ahí llama alguien y dice, yo soy vecino de tal persona, ah, sí, yo chequeé que tal persona ya le había tomado la patente, así, agarro la tarjetita y sumo, llamó vecina diciendo que es sospechoso, guardo la tarjetita, y así con cada una de las... Inventaron el Excel, ahí, era un Excel a mano. Exactamente. Es genial. Justamente cuando lo veía pensaba cómo la tecnología facilita un montón de estas cosas que eran inabarcables. Tanto así que al final del documental o en algún momento van a decir que los desbordó totalmente esta cuestión de las tarjetas y que hasta empezaron a alquilar lugares donde tener este archivo y que el archivo llegó a ocupar el espacio que ocupan 2 estadios de fútbol. No lo creo. Había imágenes, por lo menos de oficinas colapsadas de esta tarjetita. Como que toda tu casa esté llena de este sistema de tarjetitas. Espero que haya servido para algo. No sirvió para nada. En octubre del 77, seguimos en el mismo año, encuentran a Jean Jordan, de 20 años, que también era una trabajadora sexual y que llevaba 9 días desaparecida. Había sido informado, digamos, su desaparición, pero bueno, la encuentran 9 días después, muerta y con heridas o golpes similares a los casos anteriores y también estaba muy lastimada. La persona que la encontró llama inmediatamente a la policía. ¿A qué número llama? Al 999. Simplemente para que lo sepan, si están en Inglaterra, no llamen al 911. Ah, 999 es 999. 999. 999. 999. 999. Lo llamativo en este último caso es que es encontrada en Manchester, a casi 60 kilómetros de los ataques anteriores, ya una distancia importante. O sea, zafó de la patente, de los papelitos. Puede haber fue zafado, lejos. se fue lejos y además también nos dicen, ¿no?, que Manchester tiene la red más grande de autopistas de todo el país. Por lo tanto, pudo haber llegado casi desde cualquier parte de Inglaterra. Claro. No hay manera de saber de dónde venía. Por la disposición del cuerpo determinan que lo dejó ahí, pero que días después volvió y la corre del lugar donde está e incluso la vuelve a lastimar. Digamos, por las heridas puede determinar el tiempo de cada una de esas heridas. Entonces dan cuenta de esto, de que la dejó ahí, pero volvió en algún momento. A unos metros del cuerpo de la víctima estaba la billetera de ella. Y tenía un bolsillito de los que se llaman invisibles. Eso donde vos podés guardar algo que no se nota que tenés un bolsillo. Había bien doblado un billete de 5 libras muy nuevo. 5 libras era lo que se cobraba el servicio en ese momento. Esto también lo aclaran en el documental. Pero como era tan nuevo el billete, con el número de denominación, ellos pueden identificar de dónde salió y cuándo salió. Determinan que entró en circulación el 27 de septiembre, o sea, 4 días antes del asesinato. Y llegan a un empleador, o sea, haciendo la investigación sobre de dónde salió este billete, llegan a un empleador que pagó a alguien con ese billete. O sea, ellos pueden ver, salió en circulación el 27 de diciembre, el banco se lo dio a tal empresa para que tal empresa le pagó a sus empleados con esos billetes. Bueno, nos vamos a esa empresa. Entrevistamos al dueño, dice efectivamente pagué con estos billetes, no puede identificar exactamente a quién, solo sabe que el billete él lo tuvo y se lo dio a sus empleados. La ruta del billete de 5 libras. Entonces visitan la fábrica y entrevistan a todos los del personal, pero no encuentran ningún dato relevante por el momento. ¿Ningún pie pequeño? No sé si estuvieron mirando para abajo. Pero esa es la clave. La clave era mirar el pie pequeño. El pie pequeño, sos vos y vos. Igual se podía poner zapatos más grandes. Zapatos muy grandes. Zapatos muy grandes. Zapatos muy grandes. En diciembre del 77 es atacada Marilyn Moore en Leeds, la primera ciudad, quien sobrevive al ataque y ahora sí puede dar una descripción del hombre. Dice que tiene alrededor de 30 años, que tiene barba y pelo oscuro
y puede hacer un identikit. Sin embargo, no van a avanzar mucho o casi nada en la investigación y en febrero del 78 es encontrada muerta en el depósito de una maderera Helen Ritka, de 18 años. A partir de este momento ofrecen una recompensa de 30.000 libras. Al mes siguiente encuentran a Yvonne Pearson, de 21 años, que había desaparecido 2 meses antes, o sea, en enero. Es encontrada en un basural con un sillón arriba, o sea, como estaba el cuerpo y el sillón arriba de la persona, se entreveía el cuerpo de ella, y el forense confirma que había muerto hace 2 meses, o sea, hace 2 meses desapareció y cuando la encuentran confirman que efectivamente hace 2 meses había sido asesinada y la dejaron allí. Pero van a notar que debajo de un brazo de ella hay un diario, un periódico. Se dan cuenta que ese diario era de febrero. Entonces concluyen que después, o sea, él la mata y un mes después aproximadamente vuelve y pone ese diario ahí porque en enero la mató, en febrero era la fecha del diario y en marzo la encuentran. ¿Qué, para confundir? Y ellos creen que en realidad es un mensaje para la policía, como tipo, mira, voy, vengo, cambio las cosas de lugar, como ya había pasado, muevo el cuerpo, le pongo un diario y ustedes no tienen ni idea de quién soy. Me escriben cartitas. Incluso hay un graffiti en la calle que muestran que en ese momento apareció que decía Destripador 8, policía 0. Hasta acá la primera parte de este caso y aún falta mucho que contar. Busca la segunda parte que ya está disponible. Gente que mata gente, crímenes reales o true crime, pero contado a la que te criaste. Gente que mata gente.